Buenas tardes, somos el grupo 7. Vamos a hablar sobre la película El joven Karl Marx. A continuación, yo les voy a hablar sobre las condiciones sociales y laborales del siglo XIX. Mi nombre es Nieto Calderón Arias. Las condiciones sociales y laborales del siglo XIX, tal como se reflejan en la película El joven Karl Marx, eran sumamente precarias para la clase trabajadora. Las personas que formaban parte de esa clase vivían en una situación de pobreza constante, trabajaban jornadas largas y muchas veces de más de 12 horas al día, en fábricas donde no existían normas de seguridad y donde tanto hombres, mujeres como niños eran obligados a realizar esfuerzos físicos excesivos, recibiendo a cambio salarios muy bajos. La vida fuera del trabajo tampoco era mejor, las familias obreras vivían en barrios marginales, las casas eran súper pequeñas, muchas veces compartidas por varias personas, con malas condiciones de higiene, sin acceso a servicios básicos. La desigualdad entre clases era muy evidente, mientras los dueños de las fábricas acumulaban riquezas, el resto apenas sobrevivía. Esta diferencia tan marcada provocaba no solo frustración, sino también una sensación constante de injusticia. En ese tiempo no existían derechos laborales como los que conocemos hoy, no había sindicatos, ni contratos, ni nada que protegiera a los trabajadores. Y si alguien se quejaba, era despedido o incluso perseguido. El sistema económico estaba diseñado para beneficiar a los empresarios, mientras la mayoría vivía sometida, sin voz ni posibilidad de reclamar. Un claro ejemplo de esto se puede ver en la reacción que recibían Marx y Engels al tratar de cuestionar ese orden. Cada vez que intentaban hablar sobre la explotación que sufrían los trabajadores o proponer ideas que pusieran en duda el sistema, eran rechazados por las autoridades o ignorados por quienes estaban en el poder. Incluso dentro de algunos grupos de trabajadores, sus ideas generaban resistencia porque muchos ya estaban acostumbrados a esa realidad o tenían miedo de enfrentarse al sistema. Ante esta situación surgió una necesidad urgente de cambio. Las condiciones tan duras que vivían los obreros empezaron a generar una conciencia colectiva. Las personas comenzaron a organizarse, a debatir, a exigir mejoras no solo en los salarios o en las jornadas, sino en la forma en que estaba estructurada la sociedad. Lo que se vivía no era solo una crisis económica, sino también social y humana. A continuación, mi compañero. Yo hablaré acerca de la vida de Karl Marx. Mi nombre es Jenny Suárez. Eh, Karl Marx nació en 1818 en Treveris, Alemania, durante una época de grandes cambios, la revolución industrial. En ese tiempo, muchas personas se enriquecieron, pero también aumentaron las desigualdades sociales y millones de trabajadores vivían en condiciones muy duras. Desde joven, Marx se interesó por las injusticias que sufrían los trabajadores. Fue filósofo, economista, periodista y revolucionario. Todo esto lo llevó a convertirse en el principal fundador del pensamiento marxista, pensamiento y obra. Marx decía que la historia de la humanidad es una lucha entre clases sociales. Por un lado, la burguesía, la dueña de las fábricas y riquezas. Por otro lado, el proletariado, es decir, los trabajadores que solo tienen su fuerza de trabajo. Criticó el sistema capitalista porque, según él, los capitalistas se quedaban con las ganancias del trabajo de los obreros, a lo que él llamaba plusvalía. Junto a su amigo Friedrich Engels, escribió en 1848 el Manifiesto Comunista, donde hicieron un llamado a los trabajadores del mundo a unirse. Una frase muy famosa de esa poderosa obra. Proletariado de todos los países unidos. La vida de Max no fue fácil. Se casó con Jenny von Westphalen y tuvo varios hijos, pero vivió en la pobreza y fue exiliado varias veces por sus ideas políticas. Pasó sus últimos años en Londres, donde escribió una obra importante, El Capital. A pesar de las enfermedades y la falta de dinero, nunca dejó de investigar, escribir y luchar por lo que él creía. Con su muerte, dejó un legado de varias ideas. Al contrario de su pensamiento, influyó en las revoluciones de movimientos obreros y partidos políticos en todo el mundo. Su legado sigue siendo muy debatido hoy en día.
especialmente en temas de economía como políticas y sociología. Muchos lo consideran uno de los pensadores más influyentes de la historia moderna, ya que ayudó a entender la desigualdad social desde otra perspectiva. Bueno, yo le voy a hablar acerca de la vida de Federico Engels, que en su nombre en español. Mi nombre es Alberto Benavides. Y bueno, Engels fue un filósofo, sociólogo, antropólogo, historiador y periodista y teórico revolucionario comunista y socialista alemán. Era amigo y colaborador de Karl Marx. Engels era hijo del propietario de una importante fábrica textil en Mainz, corazón de la revolución industrial. Durante su estancia, escribió su primer libro, La situación de la clase obrera en Inglaterra, que influyó a Marx a concebir la dialéctica histórica en términos de conflicto de clases. Junto a él fue coautor de obras fundamentales para el nacimiento de los movimientos comunistas, socialista y sindical, como la Sagrada Familia, la ideología alemana y el manifiesto del Partido Comunista. Fue dirigente político de la Primera Internacional y la Segunda Internacional. También ayudó a Marx para publicar El Capital en 1867. Sus actividades periodísticas contribuyeron significativamente a la difusión del marxismo a través de obras, del socialismo utópico al socialismo científico. Bueno, mi nombre es Josué Tuful y lo que voy a hablar sobre la transformación del pensamiento político y económico de Karl y Engels. Bueno, en estos casos, estos dos personajes revolucionaron el pensamiento político y económico del siglo XIX al formular una crítica sistemática del capitalismo y proponer una alternativa basada en el socialismo científico. A través del materialismo histórico, argumentaron que las condiciones materiales y las relaciones eran una producción de motor a la historia y que se desarrolló de las sociedades que ocurren durante conflictos entre clases sociales opuestas, que es como esclavistas contra esclavos, señores feudales contra siervos, y en el capitalismo la burguesía contra el proletariado. Y su obra más influyente fue el Manifiesto Comunista en 1848, eh, que introdujo conceptos como la lucha de las clases y el papel revolucionario proletariado, que se debe derrocar al sistema del capitalismo para establecer una dictadura proletaria y finalmente una sociedad comunista sin clases y sin propiedad privada a medios de producción y sin opresión. A continuación, mi compañero. Bueno, un ejemplo en la actualidad es que de las ideas de estos dos personajes, de Marx y Engels, se puede observar la desigualdad entre grandes empresarios tecnológicos y los trabajadores de plataformas digitales como Vuelo Rápido, que los dueños de esta empresa acumulan millones de dólares y mientras que los repartidores trabajan muchas horas pero con pocos beneficios, sin una estabilidad laboral ni un seguro médico. Lo que causa esta situación es que refleja la crítica de marxista a la plusvalía, que es el capitalista, en este caso viene a ser el dueño de la app, que se queda con la mayor parte del valor, lo que genera el trabajador y lo que produce una gran desigualdad. Continuación, mi compañero. Buenas tardes, soy Chango Luisa Pastuña Freisal. Eh, Desde un punto de vista económico, Marx elaboró la teoría del valor del trabajo, según la cual el valor de una mercancía determina por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producir. Criticó la explotación inherente al capitalismo, donde el capitalista se apropiaba del excedente generado por el trabajador de plusvalía, lo que generaba desigualdad y crisis en Engels, además de coautor, se encargó de sistematizar y divulgar estas ideas, apoyando económicamente a Marx y contribuyendo con obras como El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. El impacto de sus ideas fue monumental, inspirando revoluciones como la rusa de 1917, influyendo en la política de países del siglo XX, en la creación de partidos comunistas y movimientos obreros en todo el mundo y sigue siendo una base fundamental
para el análisis crítico de las estructuras económicas y sociales contemporáneas. Como otro ejemplo, tenemos que un cambio fue en la industria textil, donde las mujeres y niños y ancianos y otros trabajadores trabajaban hasta el cansancio y tenían horas largas y no tenían un sueldo digno. Pero gracias a la intervención de estos dos personajes, eh, ahora en la actualidad las mujeres tienen trabajos dignos, sueldos fijos, tienen derechos. Ahora también en la actualidad los niños y los ancianos no trabajan. Eh, Gracias a la intervención de estos dos personajes, muchas de las personas salieran beneficiadas. Buenas noches, mi nombre es Diana Alejandra Barriga Basantes, conformo parte del Grupo 7 de la materia de Fundamentos de Economía y voy a tratar el tema acerca de la vigencia de las ideas marxistas en la actualidad. Esta reside en su crítica fundamental a un sistema económico que continúa generando desigualdades estructurales. Como se refleja en la película, las observaciones sobre la mercantilización del trabajo humano, la alienación del trabajador y la división de la sociedad en clases antagónicas siguen siendo fenómenos reconocibles en nuestro mundo contemporáneo. El análisis de Marx sobre cómo la burguesía ha hecho de la divinidad personal un simple valor de cambio y ha reducido las relaciones humanas a simples relaciones monetarias, encuentra eco en las actuales dinámicas de la globalización económica, donde la interdependencia universal y las crisis comerciales periódicas continúan planteando interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema. La afirmación de que las armas que la burguesía usó para derrocar el feudalismo se vuelven ahora contra ella misma resuena en las contradicciones internas del capitalismo moderno, donde la tecnología que aumenta la productividad desplaza simultáneamente a los trabajadores, y donde la concentración de riqueza coexiste con precariedad laboral creciente. En este sentido, el legado marxista ofrece no solo una crítica histórica, sino herramientas conceptuales que siguen siendo relevantes para comprender y confrontar los desafíos sociales, económicos y ecológicos del siglo XXI. Ahora, en cuanto a mi opinión personal, yo pienso que aunque la película El joven Karl Marx intenta contextualizar el nacimiento del comunismo en las duras condiciones laborales de la revolución industrial, esta película se pierde excesivamente en los diálogos teóricos, que pueden resultar densos para nosotros como espectadores, que normalmente no estamos familiarizados con el campo de lo que es la filosofía política. Yo siento que el ritmo de la narración de la película se ve frecuentemente interrumpido por debates abstractos, sacrificando así la oportunidad de crear una obra más accesible sobre un periódico histórico crucial. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre mi opinión respecto a la película. Para mí la película El joven Karl Marx me parece interesante porque no solo se centra en lo político o en lo económico, sino que también muestra cómo las ideas pueden volverse una herramienta de cambio real. Lo que más rescato es cómo la película enseña que el pensamiento crítico, cuando uno empieza a cuestionar lo que está mal en su entorno, puede ser igual de revolucionario que una protesta o una acción física. Y eso me parece súper actual porque hoy en día, con tantas injusticias en redes sociales, en el trabajo o en temas como la desigualdad de género o el medio ambiente, también necesitamos gente que piense diferente, que analice las cosas a fondo y que no se conforme con lo que está establecido. Acerca de mi opinión de la película Karl Marx, eh, desde mi parecer es una película que demuestra de forma clara y entretenida cómo se llevan las ideas del marxismo en medio de, de los grandes cambios sociales de la revolución industrial a través de la historia de Marx. No solo entendemos sus ideas, también sus vidas, amistades y problemas reales. Es una forma sencilla y útil de aprender sobre este tema. Eh, a veces parece complicado comprender temas políticos, ¿no? Pero esta película es ideal para estudiantes o cualquier otra persona que quisiera conocer más acerca del origen de estas ideas.
Bueno, yo voy a hablar acerca de la opinión de lo que fue la película. Bueno, la película del joven Karl Marx ofrece también una mirada muy cercana y realista a lo que es la vida social de su época. Lo más impactante es cómo retrata Marx y Engels, no solo como pensadores encerrados en teoría, sino como jóvenes apasionados, profundamente tocados por el sufrimiento de los trabajadores y convencidos que podían transformar el mundo. Consideradas la película también logra mostrar su lado más humano, personas que también dudaban, cometían errores, encontraban fuerza en la amistad, el amor y la lucha compartida. Bueno, mi opinión sobre la película fue que esa película captura de una forma más concisa y potente a la pasión juvenil y a la intención de colaboración intelectual que dio el origen de las ideas transformadoras y humanizando a Marx y Engels en su lucha por un nuevo mundo. En lo personal, a mí la película me llamó la atención porque toma varios temas muy importantes como es la desigualdad económica en los diferentes países y cómo cierto sector favorecía a otro, mientras que la otra solo ganaba miserias, y cómo la intervención de Karl Marx y Friedrich Engels se empezó a buscar una igualdad económica para la población del proletariado y que la burguesía no lo trate como esclavos y se aprovechen de ellos. Un cambio vimos como en la antigüedad las personas eran tratadas como esclavos, pero ahora en la actualidad las personas tienen un sueldo fijo, tienen diferentes, ¿cómo se diría? Tienen ahora son pagadas por el trabajo y ya no trabajan horas largas como en la antigüedad se hacía.